Amado Dios, te damos gracias por esta hora, Dios de los cielos, que nos permites, poderoso Dios, empezar a estudiar este hermoso estudio de Romanos, que nos guiarás a toda verdad, a conocer la grandeza de tu amor, Señor, y el propósito por el cual nos has llamado a tu presencia. Que estos estudios sean de bendición para mucho pueblo tuyo y nos guíen a toda verdad conforme tu riqueza en gloria. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor. Amén, amén y amén. Bien. Vamos a iniciar nosotros en esta hermosa hora a estudiar esta carta a los romanos. Y si hay algo que tenemos que reconocer, que este es el punto tan importante de comprender esta carta a los romanos, es conocer el propósito por la cual tenemos que nosotros comenzar a estudiar para entender todas estas verdades que vamos a oír en este tiempo de estudio que vamos a tener en esta hora. El propósito de este estudio es comprender, si bien es cierto, es de la misma manera como cuando lo entendían las personas que vivían en aquella época. Porque si tú y yo leemos esta carta con una mentalidad de los años 2013, vamos a pasar que va a ser tan difícil comprender, entender el contexto original de la carta. Y estaríamos diciendo cosas que el apóstol Pablo jamás se le hubiera ocurrido decir. Vamos a estudiar este escrito desde la perspectiva hebrea. Hay muchos comentarios de la carta y vale realizar una de estas cartas. Se ha explicado de más escritos que se han hecho a lo largo de la historia. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué hacer un estudio más si podemos ir a una librería y tomarla desde ahí para hacer uno más? Si bien es cierto, la razón es que lo encontramos, si nosotros lo encontramos en estudios actuales, que es la mayoría de los comentarios de la carta a los romanos, que son comentarios cristianos, que simplemente evalúan e interpretan esta carta desde una perspectiva totalmente cristiana, y al serlo así, se pasan mucho los aspectos de la cultura judía y de la ley judía. Al no comprender estos aspectos, que se va distorsionando este mensaje, se va a creer en otras doctrinas que no es el mensaje original que el apóstol Pablo quiere traernos a través de este estudio. Al alcance parece la foto como un conocido lugar de Roma o Coliseo romano. Si bien es cierto, este coliseo tiene una gran historia, y de acuerdo a los historiadores, en este lugar se llevan a cabo peleas de fieras, de gladiadores. Hubo una época en que estas fieras se comían a personas y se cree que muchos de ellos eran cristianos. En realidad no eran cristianos, eran judíos creyentes en el Mesías, que estaban siendo condenados, perseguidos por el Imperio Romano. Así que si hacemos un poco más de revisión la historia, veremos en realidad quiénes mataron y como siempre a lo largo de la historia ha sido al pueblo judío. Para poder nosotros ir mirando esto, vamos a tener que ver, si bien es cierto, un poco más profundo, todos estos contextos que vamos a encontrar aquí en este tema, porque es por ello que vamos a entrar a entender un poco más este contexto de este estudio de la carta a los romanos. Así que miramos nosotros de esta forma y vamos a comprender. El escrito de esta carta a los romanos tiene un aspecto muy importante. Primero, preguntáramos quién es el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo, conocido entre los gentiles, nació en Tarso, actual Turquía. Su padre era un ciudadano romano y su familia cuidaba las tradiciones y las observancias fariseas. Pertenecía a la tribu de Benjamín y a la vez por lo cual pusieron su nombre Saulo. Es un nombre muy común entre la tribu en memoria del primer rey de los judíos. Por ser ciudadano romano, llevaba el nombre latino de Pablo. Fue enviado a Jerusalén para recibir la buena educación en la escuela del famoso rabino Gamaliel. Su historia permanece oculta y recién se conoce como toma parte de un martirio tan grande a través de la muerte de Esteban, cuando toma parte aún siendo perseguidor de los cristianos aproximadamente entre los años 36. En su camino a Damasco, Cristo se le aparece y se origina en él la conversión cristiana. Tras su conversión, evangeliza Damasco, Arabia, y al ser perseguido por los judíos huye a Jerusalén, donde se encuentran con San Pedro. Así realizó 3 viajes donde evangelizó y constituyó comunidades cristianas como en Chipre, Antioquía,
Tarso, Asia, Asia Menor, Galacia, Filipo, Tesalónica, Corinto, Éfeso, entre otras. Tras ser acusado falsamente de haber introducido a los gentiles en el templo, fue cubierto de cadenas y aún encarcelado en fortaleza de Antioquía. Tras ser llevado a Roma para compadecer ante César, fue puesto en libertad. Ya, Chinita, cuídate. Si nosotros comenzamos a mirar este aspecto, vamos a encontrar algo muy importante. Fue martirizado alrededor de los años 67 en la persecución de Nerón contra los cristianos. Escribió 14 cartas en las cuales profundiza la enseñanza de Cristo y expone su amor y fidelidad a Él. Por su gran importancia, podemos decir que y legado en la iglesia, aún hasta nuestros años, verdaderamente desde el nacimiento del gran Papa Benedicto VII, ha decretado la celebración del año paulino entre los años 2008 y 2009. Si podemos ver, este es un pequeño resumen de la enseñanza de lo que se es a través de esta carta a los romanos. Pero podemos nosotros mirar aspectos muy importantes y aspectos generales que tiene esta carta. Y tiene que ver con una pregunta muy importante que le haríamos nosotros. ¿Quién? ¿Quién es el apóstol Pablo? Conocido también como Chalía, según el lenguaje, significa Shaul o Pablo, embajador del pueblo de Israel a las naciones. Y si bien es cierto, el apóstol fue enviado a las naciones como un embajador del pueblo de Israel para ir a buscar lo que se había perdido y para ir en busca de los gentiles que se había perdido su identidad como hijos y hijos de la promesa, los hijos del pacto, como los hijos de Abraham. Esto es lo que vamos a descubrir durante todo el estudio del libro de Romanos. Preguntaríamos nosotros, ¿de qué se trata en verdad este libro de los Romanos? ¿Por qué es tan interesante estudiarla? Bueno, el tema central de esta carta es la doctrina, definitivamente, de la nueva secta judía que cree que en Yeshua está centrado el tema central de la carta, lo cual fue dirigida a través del apóstol Pablo hacia los romanos, donde vamos a mirar la doctrina definitivamente de la nueva secta judía. Tenemos que entender esto, lo que ahora se conoce como cristianismos en sus diferentes denominaciones. Si consultas con una enciclopedia de lo que significa cristianismo, vas a ver en el mapa mundial cuáles son las regiones cristianas donde desde el ámbito secular te vas a dar cuenta de que se considera igual, ya sea católico o protestante, ponen en una misma canasta todo, sin considerar las divisiones pentecostales, ortodoxas, griegas, etcétera. Solo a considerar que creer en Cristo y en el Nuevo Testamento le dan el título de cristiano. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es de raíz, es que ni Jesús ni los apóstoles pensaron en crear el cristianismo. Y vemos que se hizo otra religión, otro movimiento que no tiene nada que ver con lo que inició Jesús y los apóstoles. Y en este estudio vamos a tener que aprender a entender, usando deliberadamente los nombres del cristiano, lo cual Pablo, Jesucristo, etcétera, porque este es un estudio que llegará a personas que van a poder ver claramente y escuchar lo que son los nombres hebreos y judíos, y pensarían que esto no es un cristiano o ni se trata de eso, sino que se estuviera hablando simplemente la carta al principio, de principio a fin. Si estamos buscando reconstruir la fe de Jesucristo y de los apóstoles, pero si leemos y analizamos el libro de los Hechos, vamos a ver que fue una secta. Cuando escuchaba la palabra secta, venimos a un ámbito cristiano. ¿Y qué es lo que viene a nuestra mente rápidamente? En nuestra mente una connotación negativa y decimos, salte de ahí. Muchas de las terminologías que tenemos nosotros en nuestro lenguaje o como herencia católica de los siglos atrás es muy difícil descargar de noche a la mañana. De hecho, ¿cómo se llamaba la secta de los creyentes de Jesucristo en aquella época? Se llamaba secta del camino. Recuerden eso, lo que hemos comenzado a ver y estudiar este aspecto del inicio de la iglesia. Así era conocido, la secta del camino, o conocido también la secta de los nazarenos. Era una secta. Secta solamente significaba una división o agrupación dentro del mismo judaísmo, algo como un partido, así como actualmente podemos encontrar en muchos otros países partidos políticos, pero todos son de una misma base. Así que en aquella época alguien o algún rabino formaba su propio movimiento, se formaba una secta. Así eran conocidos.
Pero ¿quién formó la secta de los nazarenos o quién era el líder de la secta del camino? Si preguntáramos nosotros, Yeshua, Jesucristo. La forma de la secta de los nazarenos o quién era el líder de la secta del camino, Yeshua. Era el líder de esta secta. Empezó a ganar muchos discípulos. Si nosotros miramos, empezáramos a interpretar las escrituras de una manera ligeramente diferente en algunos aspectos, vamos a encontrar la diferencia entre las sectas tradicionales, pero ¿quién recuerda otra secta que había en aquella época? Sí, miramos nosotros, encontramos en el libro de Hechos la secta de los fariseos, ¿recuerdan? Así lo eran conocidos. También ellos eran considerados como una secta. Y había otras sectas aparte de ellos, claro, los de los saduceos, de los eneos. Si ustedes han escuchado esas palabras, de repente van a recordar lo que les estoy hablando. Estos últimos se fueron al desierto de Qumran y ahí se establecieron su propio movimiento. Otra era la secta de los celotes, también conocemos esto. Gente muy radical, opuesta al Imperio Romano, gente muy opuesta a este sistema. Era algo como que los terroristas de nuestro tiempo, por decirlo así. Era gente muy radical. Entonces, si nosotros comenzamos a ver este aspecto, podemos encontrar que ellos se oponían, atentaban y estaban ellos tratando de desbalancear el imperio romano. A los estaba controlando, a los cuales los oprimía. Entonces podemos ver que el judaísmo en su época de Jesús era muy diverso. No solo había uno, habían muchos y casi a todos se les dominaba secta. Y si aquí hay algo que vamos a marcar a un punto, es que podemos ver verdaderamente que en la época de Jesús no era una sola religión, era la religión judía, pero estaba dividida en diferentes denominaciones. Actualmente el judaísmo es igual o no, es nada más un tipo de judaísmo. Actualmente el judaísmo aún se deriva del judaísmo ortodoxo. Y no solo eso, generalmente tenemos la idea de que los judíos que visten de negro y que traen barba y kipa, esa es la idea que tenemos de lo que es el judaísmo ortodoxo. Pero una vez que estuvimos viviendo en Israel, nos dimos cuenta, dice un aspecto muy importante, que su cultura judaica ortodoxa hay en un abanico de diferentes movimientos y cada uno sigue a cierto rabino y todos son ortodoxos, pero tienen sus diferencias en los del Jabal y incluso las ultraortodoxos. Vamos a encontrar dentro de ellos también, dentro de un mismo movimiento, y sus diferencias hay en su kipa, que es el terciopelo negro, y otro que su kipa es tejida en una base. A eso se le puede dar cuenta de que el rabino pertenece según al rabino de sus discípulos que siguen ese tipo de corrientes. Así que tenemos que nosotros comenzar a ir entendiendo bien para poder comprender esta carta romana. Hay otros movimientos, que es el movimiento conservador, otro es el movimiento reformista. Así que otro es el judío caraíta, que no acepta nada de la tradición oral y se basan en la escritura solamente. Y hay otro que es el movimiento de la reconstruccionista. Ahí sigue la lista al igual que pasa en el cristianismo, ¿verdad? Tenemos también nosotros así muchos nombres, muchas dominaciones, pero algunos con la misma doctrina, pero son el nombre lo que cambia. Pero después de la muerte del rey David, el pueblo de Israel fue oprimido por muchos pueblos. Siempre el pueblo de Israel tuvo la esperanza y estaban orando por ser rescatados y dejar de ser oprimidos por una nación extranjera, porque de acuerdo con las promesas divinas, ¿quién iba a ser oprimidos por una nación extranjera? Porque de acuerdo a la promesa divina, dice que su rey y quién era su único y que iba a tener poder y autoridad sobre Israel, Dios. Un solo descendiente de la tribu de Judá. De repente vienen los babilónicos, los asirios y los persas, y todo este tiempo llevó al pueblo hacia una persecución. La pregunta es, ¿quién es el rey de los israelitas entonces? Si pasaron tantos por ahí, porque muchos fueron, lo conquistaron a Israel, lo conquistaron muchos pueblos. ¿Quién sería su rey? Si bien es cierto, los reyes extranjeros y ellos siempre se estaban esperando el momento que viniera el descendiente de David, que se habría de sentar en el trono y que habría de quitar todo el gobierno extranjero.
porque en verdad Israel ha tenido más gobernantes extranjeros que ellos mismos. Esa era la esperanza del pueblo de Israel, y de repente se levantaría un líder y les dice que sería aquel que libertaría al pueblo. Pero si nosotros miramos con un poco más de enfoque en esta verdad, vamos a ver que Roma mató a muchos que se decían ser su Mesías. Los criticó a muchos, y los cuales era el propósito incluso hasta llevarlos a la crucifixión, y que todos los que vieran que se le haría el próximo que se rebelara. Por eso que cuando pusieron ahí a Jesús, que creen que pensaron los discípulos, pues otra vez, uno más que quiere tomar el lugar de la profecía. Pero acá hay algo interesante y tenemos que decirlo. Por eso cuando iban los apóstoles en el camino a Emaús, decían: nosotros pensábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Se acuerdan? Camino de Emaús, los discípulos caminaban y hablaban de eso, pero ya lo mataron, decía ellos. Uno más, y se fueron muy tristes. Pero, ¿qué fue lo que encendió la esperanza de estos judíos? ¿Qué fue lo que les hizo decir, sí, él es el Mesías? La resurrección de los muertos. No olvides eso. El que lo vieron resucitado, el que estuvo 40 días conviviendo con él, imagínate, qué evidencia más grande para decirle que él era el Mesías, el que iba a libertar a su pueblo. ¿Qué sería para ti después que vistes que lo mataron y ver sus heridas ahora adelante de ti, caminando por la ciudad y diciéndote que él es aquel que estuvo muerto y que ahora vive? ¿Tienes idea de esta tremenda impresión que tuvieron los discípulos? Que un inicio dudaban si era o no era, pero ahora lo estaban viendo resucitado con señales en sus manos, en sus costados y en sus pies. Porque si hay algo que lo primero que Jesús les mostró a estos cristianos es enseñarle de que él era el verdadero. ¿Y qué fue lo que hizo? Demostrarle el poder de la resurrección entre los muertos. El que lo vieron resucitado fue la evidencia más grande de todo el cumplimiento de la profecía. Pero de ahí en adelante se dispersó la fe en él, y por eso es que es imposible que Jesús no sea el Mesías. Todos los líderes al final en aquella época murieron y se acabó el movimiento. Pero ustedes creen que después, muerto, sus seguidores seguían diciendo, sí, es el Mesías. Pues, ¿ustedes creen que iban a seguir proclamando a Jesús como el Mesías muerto? No, nunca más. Las evidencias que Jesús dejó con su resurrección fueron tan profundas y marcadas tan grandemente en todos sus seguidores que hasta su propia vida entregaron por causa del nombre de Jesús. Por supuesto que se le dio un valor muy alto a todos aquellos que creían en Jesús y creían que él era verdaderamente el Mesías y que ellos eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron vivo y también lo vieron resucitado. Así que la evidencia que ellos tienen de que él era el Hijo de Dios son las evidencias más extraordinarias. Por eso es que tuvieron ellos el valor de morir por causa del nombre de Jesús. Ahora, si nosotros vamos a ver algo muy importante, preguntáramos, ¿quién es Simón? ¿Quién es él? Si nosotros miramos a través de la historia, vamos a poder encontrar algo muy importante. A pesar que es un rabino que en su tiempo era muy conocido, pero se decía muchas veces que él era el Mesías, porque nadie sabía quién era. Tenía muchos seguidores también, pero sabemos quién fue y por qué lo mataron. Y ahí se acabó su movimiento. Simón Bar Kokhba era conocido como su nombre completo. Era entonces, como en los tiempos de Jesús, muy conocido, muy influyente entre la sociedad. Pero después que fue muerto, nadie más lo siguió. Pero si tú ves a Jesús
Si tú crees en Jesucristo que murió y resucitó, a tal punto que fue conocido por todos los continentes, países, que es el único que vivió, murió y resucitó. Así que hoy estamos nosotros aperturando esta enseñanza para traer todos estos fundamentos, que es lo que nos va a hablar el libro de Romanos, lo que nos va a dar a la enseñanza del apóstol Pablo, todas estas verdades, y él va a tener que lidiar contra todo este tipo de gente, con su cultura, con su costumbre, con sus religiones, y va a tener que establecer estos fundamentos que ahora te acabo de compartir, para que todos aquellos que crean sepan que no hay otro Dios más grande como él. Así que si nosotros miramos una vez más, vamos a tener que ver esta carta con un gran propósito, aprender cuál fue la doctrina definitivamente la cual Pablo predicaba a esta secta judía, como era conocida, que estaba establecido en Yeshua, o sea, en Jesucristo como el Mesías de Israel, el ungido de Dios, aquel que había sido reconocido como rey de la nación de las 12 tribus de Israel. Así que, ¿dónde se escribió esta carta a los romanos? En Corinto. ¿Cuándo fue escrita? Bueno, fue en los años 57, 58 aproximadamente. ¿Por qué fue escrita? Preguntábamos nosotros. Bueno, el motivo a Pablo de escribir esta carta fue el evitar la división entre los judíos y los gentiles que estaban en Roma. Si nos fijamos en este aspecto, vamos a encontrar que es tan importante que estudiemos esta carta y profundizarla, porque fue escrita para evitar la división entre los judíos y los gentiles, los que estaban en Roma. Pero qué curioso que en Roma creen que actualmente sigue habiendo división entre judíos y gentiles, preguntáramos nosotros. O hay separación, y si estudiamos la historia de cómo ha sido realmente la iglesia cristiana y el pueblo judío, y cómo ha sido su historia, ¿qué podemos decir acerca de esta relación? Si bien es cierto la relación de persecución y de muerte, y las cruzadas, y la Inquisición actualmente ya no hay, de una forma abiertamente, pero sí sutilmente. Cuando un cristiano se entera de que está realmente indagando en las raíces hebreas, y sobre todo sobre el judaísmo en Jesús, rápidamente te dicen, ¿qué pasó? ¿Andas judaizando? No te matarán, pero todavía te ponen las cruces, como se dice. Y si Jesús era judío, ¿por qué hay esa separación? Nos preguntaríamos nosotros. Muchos no saben que Jesús era judío. Creen que era cristiano. ¿Te imaginas a Jesús en misas como ahora o en nuestras reuniones carismáticas como lo vemos ahora? ¿Te imaginas? El que cree en él dice debe andar como él anduvo, ¿verdad? Esa es su palabra, enseñanza que dejó, no haciendo cosas que no tienen nada que ver con la fe de Jesús, cosas que él no haría. Así que esta carta para eso nos va a ayudar. Y si tuviéramos un contexto cristiano, le pido a Dios de esta manera, que sea así a través de mis oraciones, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que aprendamos su palabra desde raíz, así como si Él lo estuviera viviendo. Así que esta es la carta que vamos a estudiar de una forma prominente, las cuales vamos a tener que injertar aún al pueblo de Israel, haber sido insertados no como podemos jactarnos ni por arrogancia, sino que tenemos que decir lo que hemos sido injertados como hacer parte del pueblo de Israel, y no lo podemos rechazar. Esta fue una de las levaduras que se introdujo en los siglos después por los intereses políticos y económicos. Es por eso que se inició otra religión y no tiene nada que ver con la doctrina de Jesús y de los apóstoles. Y lo vamos a descubrir a lo largo de esta carta. Así que esta carta fue escrita para evitar la división judía con los gentiles. Así que la fe de Jesús
es una fe hebrea, no es una fe cristiana netamente. ¿Y dónde se respalda? En sus enseñanzas, porque se usó como una fuente de enseñanza para todos aquellos que querían conocer la verdad. El mal conocido como el Antiguo Testamento, pues no tiene nada de antiguo porque fue escrito y aplicable en nuestros tiempos. Las escrituras hebreas, así que vamos a tener que dividir los 16 capítulos en 6 partes si nosotros queremos entender. Así que si hay algo que estas lecciones nos van a hablar es de una forma muy clara, por decirlo, algo rápido. Si miramos el primer capítulo, vamos a encontrar la condición espiritual del gentil en una persona no nacida dentro del seno del pueblo de Israel, una persona extranjera o de las naciones, que no es parte del pueblo de Israel. En este capítulo nos habla acerca de las naciones, o conocido también como los gentiles. Entramos al capítulo 2 y vamos a encontrar la condición espiritual del judío. ¿Es el judío superior al gentil, diríamos? ¿Será el judío una raza, un pueblo superior a las demás naciones? Son preguntas muy importantes que vamos a estudiar. Y si miramos del capítulo 3 al capítulo 8, vamos a encontrar que cuál es el veredicto divino para todas las naciones, incluso al pueblo de Israel, y qué piensa Dios acerca del pueblo judío, la justicia de Dios, cómo es que Dios puede hacer justo a un pecador. Esto vamos a seguir nosotros evaluando. Del capítulo 9 al capítulo 11 encontramos el misterio de las dos casas de Israel. Si tú no entiendes el misterio de las dos casas de Israel y tú no entiendes este misterio, no vas a saber de qué se trata toda la Biblia. Este es el misterio que no se entiende muchas veces. Por eso se creó otra religión y por ello se formó el cristianismo, porque no se entiende el misterio de las dos casas de Israel. Y aquí surge una pregunta: si Dios quiere que entienda, ¿por qué lo guardó como misterio? Porque Dios se lo reveló a todos este misterio y no a aquellos que estuvieron. Porque Pablo les escribió este misterio y estaba guardado para los últimos tiempos, para la última generación, y creo que esta es la última generación, y creo que todos tenemos ese mismo pensamiento. Este es el misterio de los gentiles, que son parte y miembros del pueblo de Israel. Este misterio se había de entender hasta los últimos tiempos. Dios tuvo la misericordia y por algo se nos ha elegido a ti y a mí para revelar este misterio. Y no entiendo por qué no nos reveló este misterio antes. Por eso estamos haciendo estos seminarios o estos estudios, para que se les sea revelado esto a tanta gente y así ellos puedan difundirlo, así ellos puedan aprenderlo de esta manera. Y miramos del capítulo 12 al 16, cómo vamos a mantener esta unidad en Israel restaurado. Y una vez que tú entiendas de cómo el gentil ha sido injertado al pueblo de Israel y que eres parte del pueblo de Israel, que has obtenido la ciudadanía de Israel y que ya no eres gentil, en otro tiempo eras gentil, pero ahora ya no. Y una vez que entiendas eso, te preguntarás: ¿cómo puedo observar tantas cosas? Puede ser que nos dividan. Hay ciertas doctrinas que la comida en los días, y que esto y aquello, y que como el pueblo de Israel no podían dividir, ¿cómo podemos mantener la unidad a la ley de Moisés? Son preguntas que vamos a tener que nosotros ir en este estudio avanzando para ir desarrollándolo más. Pero, ¿qué diremos entonces de los aspectos históricos? Bueno, podríamos empezar diciendo de algo muy rápido. En Roma vivían alrededor de 1 millón de habitantes y la mayoría eran esclavos. Estaban en una clase económicamente poderosa. Si bien es cierto, en Roma había una comunidad judía muy importante, y lo podemos leer porque Hechos capítulo 28 lo da a conocer, porque era la capital del imperio. Económicamente hablando, era un lugar poderoso y su comunidad judía muy importante se estableció en Roma, y esta comunidad de judíos que habitaban en Roma asistían cada año a las fiestas mayores en Jerusalén, porque de acuerdo a la ley de Moisés, todo israelita observante y todo judío observante a la ley de Moisés debían acudir a Jerusalén 3 veces al año, los cuales eran la celebración de la fiesta de la Pascua, la celebración de la fiesta de los Pentecostés
y la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué siempre se dice que tienen que subir a Jerusalén? Podemos pensar que se refiere a que la ciudad de Jerusalén es una ciudad alta, pues es una ciudad que está sobre el nivel del mar, pero el subir a Jerusalén se dice en un sentido espiritual, porque Jerusalén espiritual hablando es la capital de Dios y se estableció como la capital del reino, y es donde habría de salir la instrucción y donde habría de poner su templo. La ciudad aún, si nosotros miramos otros países como México, podemos ver algo que es un país que realmente tiene una ciudad que está en una ubicación bien alta y que se parece un poco a la de Jerusalén, porque está sobre el nivel del mar. Pero Jerusalén aún así era un lugar donde se llamaba a todos a congregar, a celebrar. Y si nosotros miramos en aquellas épocas tenían que hacer grandes viajes para ir allá, simplemente para celebrar las fiestas que se daban allá unos días y luego regresaban a su lugar de origen. Podemos ver las evidencias de esto en el libro de Hechos capítulo 2, porque se dice ahí que había judíos proselitos de todas las naciones bajo el cielo en aquella época. Los proselitos eran gentes extranjeras, no habían nacido en el seno de Israel, que se había convertido al judaísmo. Eran proselitos, proselito significa converso. Y aquí es donde en este capítulo vemos que hay un mito que se dice que ahí es donde se inicia la iglesia cristiana. Pero no es así. Si tú lees el Hechos capítulo 2, ves que solo había judíos y proselitos. No había gentiles. Había gente que ya había sido convertido y estaban ahí reunidos y se daba la manifestación del Espíritu Santo. Estaban profetizando anteriormente en el libro de Joel. Entonces, esta comunidad judía que estaba en Roma asistía a las festividades y en este capítulo vemos que acuden a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés cuando sucede el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos luego ellos que regresaban a Roma y allí suceden una serie de acontecimientos que vamos a ver a continuación. Por decirlo, los destinatarios de esta carta son principalmente aquellos que ya no tenían el conocimiento de Jesucristo como el Mesías de Israel, ya que estuvieron presentes en las fiestas de Pentecostés de Hechos. Y al regresar a Roma necesitaban saber las implicaciones doctrinales de esto. Regresaban a Roma, se dice, porque el Mesías ya vino y vimos evidencias. El Espíritu Santo se derramó, la profecía de Joel se cumplió y predicó ahí Pedro y se convirtieron 3,000 personas. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué cosas pasaron ahí? Extraordinariamente es probable que no toda la comunidad judía fue a esa festividad, pero muchos regresaron con la noticia de que ya llegó el Mesías. ¿Y cuál era el mensaje? Murió y resucitó. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a pasar? Había mucha confusión en aquella época, porque de acuerdo a los profetas, cuando viniera el Mesías habría de establecer su reino, pero la confusión que se daba era, pero ya se fue. Ya se fue. ¿Por qué fue? ¿Por qué si se suponía que tenía que quitar el imperio romano? Ese era el pensamiento entonces de la gente. Pero cuando se le apareció a los apóstoles y le preguntaban, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su propia potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho esto, se elevó en una nube que lo cubrió y se quedaron todos viendo y dijeron, ¿ahora qué? Y de repente un ángel le dice, varones galileos, ¿qué miran? A este varón que acaba de ver, así como lo vieron ir, así lo verán venir. Ahora vayan y digan el mensaje. Entonces había mucha incertidumbre entre ellos. Y de qué iba a pasar, Pablo pensaba que en cualquier momento iba a regresar. Él pensaba que ya se iba a dar el momento de su regreso.
Pero vamos a ver algo muy importante. Ellos en ese momento no entendían con toda la plenitud que iba a tardar todavía la redención. Cerca de 2000 años ya han pasado y todavía no regresa. Entonces, ¿por qué el pueblo judío no reconoce a Jesús como el Mesías? Una lógica elemental, porque no se ha establecido el reino. Porque de acuerdo a las profecías, cuando eso suceda, el niño jugará con el león y no le hará daño, habrá paz en el mundo y ya no habrá guerra, y los instrumentos de guerra se cambiarán por instrumentos de agricultura y no habrá más daño ni más dolor. El Mesías habrá de traer a las 12 tribus de Israel para reinar sobre el trono de David, e Israel será potencia mundial. Y esto es lo que dicen los profetas, que sucederá en la era mesiánica. Cuando le dices a un judío que el Mesías ya vino, él te va a decir, ¿cómo que ya vino? ¿Y dónde está el cumplimiento de las profecías? Te va a decir. Porque donde están los exiliados de Israel y dónde está la capital del reino de Jerusalén y dónde está el templo, no hay respuesta. Te dejan sin argumento, y si no conoces lo que escribieron los profetas, muy difícilmente vas a poder hablarle o hablarle de Cristo resucitado. ¿Cuál es la cuestión entonces en otras cosas que podemos terminar en este aspecto? Este es un misterio de la profecía de 2000 años. Dios ha trabajado esta profecía de ir a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué se ha tardado 2000 años el Señor en traer la redención? Lo vamos a tener que ver por las semillas que tendrían que ser sembradas en toda la tierra. Y cuando las siembra, las semillas, ¿qué pasaría? Bueno, sabemos que no va a salir fruto de noche a la mañana cuando tú siembras. Significa que la semilla tendría que ser primero sembrada en la tierra, y cuando es sembrada la semilla pasará recién un tiempo para que el fruto dé. Y si nosotros no tenemos ese tiempo de espera o la paciencia, la pregunta sería, ¿qué es lo que el Señor sembró? ¿Qué semilla fue la que sembró? Bueno, para entender el contraste de cómo es que Dios va desarrollando su propósito, puedo decirte que Dios ha tenido sembrando por mucho tiempo. Él sembró semillas en Abraham, la simiente de Abraham, y está esperando que germine la simiente de Abraham. Y yo pienso que ya estamos en los tiempos de la cosecha. Ustedes son las primicias, ustedes son los primeros frutos. Pero hay un aspecto muy importante para poder comprender la carta a los romanos, es que en el año 49 después de Cristo los judíos fueron expulsados de Roma. Esto lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 19. Y por tanto en esta comunidad se quedaron los que aún no se habían convertido al judaísmo. Es decir, fue la fiesta del Pentecostés que se dio en el libro de Hechos. En este año se creen que sucedió esto. Fue un poco después de la resurrección de Jesús, en los años 40 después de Cristo. Y en el año 49 después de Cristo está documentado en la historia y en los libros de Hechos. También está documentado que Roma expulsó a los judíos, así como en otras fechas y en otros lugares han sido expulsados, como en el tiempo de la reina Isabel Católica y en el rey Fernando en España en el año 1492. Donde la comunidad judía en España fue expulsada. Incluso hasta Hugo Chávez en la guerra de Gaza también expulsó a judíos de Venezuela. Los expulsó, incluso hasta el embajador de Israel, rompió las relaciones con Israel. Muchos han sido expulsados de diferentes lugares, de Polonia, de Alemania, por mencionar algunos así que estaba profetizado que habría de suceder. Es por eso que se le llamaba al judío errante. En los años 49 después de Cristo, Roma expulsa a judíos, y ahí es donde viene el tema de Priscila y Aquila, donde Pablo les conoce porque habían sido expulsados de Roma. ¿Qué sucede entonces cuando son expulsados?
cuando estos judíos vienen a la fiesta de Pentecostés diciendo, ya vino el Mesías, empezaron a compartir muchos gentiles, porque de eso se trata también la fe en el Mesías, en que habría de abrir el camino también a los gentiles. Y sin duda regresaron y empezaron a programar, a propagar su fe en personas, y provenientemente de entre los gentiles que empezaron a creer, que de empezar a fortalecerse en la comunidad en Roma, donde había judíos gentiles, por convertirles al judaísmo y creyentes en el Mesías. Pero de repente en los años 40 surge de nuevo el decreto de expulsar a los judíos de Roma. ¿Y qué creen que pasó en ese momento? Los que eran judíos tenían que salir, pero había gente en esa comunidad en proceso de conversión, y moverse de su ciudad no era fácil. Si nos ponemos a pensar un poco lo que esto implica, teníamos que dejar la casa, sus pertenencias y todo lo que lo impedía salir de tal lugar. ¿Qué pondrían muchos a veces entre sus cosas para salir? Porque si bien es cierto, tenías que salir y dejar todo tus pertenencias. Si hay algo que vamos a tener que ver, es que normalmente ellos tendrían que sacar las cosas tan simples de lo que había en su vida, y todo de valor tenían que dejarlo. Entonces, si todavía están en un proceso de conversión, no te has hecho a pensar algo muy importante. ¿Qué crees que dirían los que están en proceso de conversión y dando y escuchando ese decreto? ¿Qué dirían muchos de ellos? Yo me imagino que muchos se retractarían, tan solo para quedarse y no llevar y no perder sus pertenencias, no perder sus hijos del lugar o posición en que se encontraban, negar la fe. Entonces, ¿quiénes fueron los que salieron de ahí? Salieron gente, judíos, entendidos de quién era Cristo. Gente que le creyó a Dios por la fe y que no le importó dejar sus cosas, su pertenencia, su comodidad. Esa fue la gente que salió de ese lugar. Por eso en los años 54 después de Cristo, cuando nosotros vemos esto, cuando termina el gobierno de Claudio, quien los expulsó en los años 49, vamos a ver cómo se le permite volver a Roma. ¿Por qué? Porque llega a haber cambio de gobierno y se le permite regresar. Sin embargo, regresan y quieren seguir esta comunidad, se encuentran a los que ya estaban en proceso de conversión, que siguieron estudiando. Ahora ya ellos dirigen comunidades y tratan de restaurar su comunidad, que ahora ellos son conocidos como gentiles. Si te das cuenta, ha habido un cambio ahí. Y que ya estaban teniendo el control ahora y no quieren que les quiten su lugar. Y que empezó a dar ahora ese conflicto entre judíos y gentiles, aquellos que se quedaron y en un comienzo negaron, se quedaron para no perder. Ahora comenzaba entre esa época a ver esos problemas. Por eso las problemáticas doctrinales de autoridad que comienza a ver aquí empiezan en el año 57, 58 después de Cristo. Y el apóstol Pablo tiene que comenzar a trabajar en esta comunidad de Roma, porque había gentiles y judíos. O sea, aquí es el punto donde vamos a tener que aperturar este estudio del libro de Romanos. Habían problemas de autoridad, había problemas doctrinales, había antecedentes culturales paganas que venían y querían infiltrarse dentro de la iglesia. Ideas no hebreas, y no tenían tanto conocimiento y estaban introduciendo doctrinas heregéticas. Entonces Pablo tiene que escribir esta carta para poner en orden a esta comunidad. La pregunta es, ¿ustedes creen que en la actualidad tenemos problemas de esta índole? Mira, estamos tocando un trasfondo de la realidad de la condición en la cómo se encontraba Roma y quiénes la conformaban. Y cuánto hay esa batalla entre los que se quedaron y los que se fueron expulsados. Y cuando volvieron, ¿quiénes fueron los que tenían el control ahora? La pregunta que hice fue, ¿cuáles
¿Cree usted que en la actualidad tenemos problemas de este índole? De costumbres paganas, doctrinales, lo que igual había entre los judíos y los gentiles. ¿Ustedes creen que podemos estudiar esta carta también nosotros y poder mirar bajo el contexto de esta carta su problemática? Yo creo que podemos aprender mucho, ¿verdad? Podemos aprender mucho porque nos vamos a dar cuenta de que aquí no hay mucha variación. Por eso lo importante es estudiar esta versión Valera 1960 y vamos a mencionar otros aspectos de esta traducción para poder encontrar la mejor enseñanza que podemos encontrar en esta verdad. Por eso el apóstol Pablo comienza a hablarnos en el verso 1 con estas palabras para poder entenderlo de una forma mucho más amplia. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo comienza diciendo esta palabra, siervo de Jesucristo, porque él decidió hacerse siervo por lo que vimos al principio. Y decidió ser siervo y un esclavo por amor. Un siervo es aquel que renuncia a sus derechos. Un siervo está para servir, no para exigir. Y esa es la postura que Pablo presenta en su carta a los romanos para traer ese conocimiento de lo que significaba servir. Y si nosotros vemos, todos nosotros tomamos la decisión de ser siervos de nuestro amado, ¿cierto? Y sabemos que estamos en deuda con él y es por eso que le servimos. La carta de Efesios nos habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el llamado específico de él es de apóstol, un enviado para hablar por los intereses de Israel en las naciones. Así que los autonombrados apóstoles actualmente no están llevando esta función de velar por los intereses de la nación de Israel en las naciones. Son falsos apóstoles y se están poniendo solo un título, pero no son apóstoles. ¿Por qué? Porque han perdido un enfoque, han perdido el propósito del llamado que Dios hace cuando escoge a alguien para ser enviado. La Biblia dice, apartado para el evangelio de Dios. Esta frase, apartado para el evangelio, nos viene a decir que lo vamos a ver más a detalle, con mucho más explicación, pero la palabra evangelio no se ha difundido con la profundidad que lo marcan las escrituras. Si miramos nosotros lo que dice el verso 2, el que había prometido antes por sus profetas en las escrituras, es decir, ¿cuál es la base del evangelio? Si tú quieres compartir este evangelio a un judío que no acepta el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, ¿qué podrías usar para predicarle el evangelio a ellos? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le vas a evangelizar a un judío que no te acepta el Nuevo Testamento? Las Santas Escrituras aquí dicen que en el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, que está conformado con los salmos y los profetas, ¿cómo sabemos de eso? Porque allí dice el evangelio que está en las Santas Escrituras. Para Pablo, en su época, que escribió esta carta entre los años 57 y 58, ¿cuáles eran las Santas Escrituras? Nada más y nada menos que el Antiguo Testamento. Si tú miras la expresión de Pablo en las Nuevas Escrituras, él estaba hablando del Antiguo Testamento. Él no estaba hablando de los nuevos evangelios, recuerda. Porque todavía no había. Recién iban a venir las recopilaciones de los escritos, ya sea de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, recién, pero en la época que Pablo está expresando esa palabra, no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a tener que nosotros comenzar a entender muy bien este aspecto. Es por eso podemos decir que si tú eras capaz de mostrar el evangelio solo con el Antiguo Testamento a una persona que no cree en el Nuevo Testamento, si no sabes y no has entendido la fe de los apóstoles, verdaderamente estamos en serios problemas. Porque el evangelio no solo se ha revelado en el Nuevo Testamento, por si acaso. El evangelio que Pablo habla está revelado desde Moisés. Desde Génesis está ahí.
todo el evangelio de Jesucristo, de su venida, de la salvación, el propósito para el hombre, para el pecador, está desde el Antiguo Testamento. Es por eso que es tan difícil hoy a alguien que se dice cristiano predicarle a un judío con el Nuevo Testamento, porque ellos no te lo van a aceptar. O predicarle con los evangelios del Nuevo Testamento, cuando la verdad, el evangelio verdadero que Pablo dice, recalco, está desde el Antiguo Testamento. Tenemos que conocerlo. Y los profetas hablan de eso, y los salmos hablan de eso. Por eso hay tantos ministerios que tratan de predicar el evangelio a un judío con el Nuevo Testamento y le dicen, mira, acá Pablo dice esto, aquello, y te dicen a mí, y que me importa lo que me diga Pablo, lo van a contestar ellos, o que me diga lo que me diga Timoteo, etcétera. Porque ellos van a decir, muéstrame el Antiguo Testamento, como lo hacían antes, ¿no? Porque así lo hacía Jesús. Cuando Jesús iba a la sinagoga, él leía Isaías. la carta a los profetas. ¿Recuerda eso? Sí. Él leía la ley del Antiguo Testamento. Y cuando les hablaba a sus discípulos del camino de Maús, lo primero que fue que hizo arder sus corazones de ellos en su pecho. ¿Y qué hizo? Cuando les comenzó a abrir la ley y los profetas y los escritos, ¿qué dice que pasó? Y le ardía el corazón, les quemaba el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a usar la ley y lo mostró lo que el Mesías tenía que padecer. Él no usó el Nuevo Testamento, él sacó todo el Antiguo Testamento. Así es como ellos llegaron a entender verdaderamente. Por eso que esa palabra que leíamos nosotros delante y que había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. A veces nosotros podemos decir Santas Escrituras, todo el Nuevo Testamento. No, el Antiguo más. Por eso si no conocemos el Antiguo Testamento, ¿cómo entenderemos el Nuevo Testamento? Hay mucha verdad aquí que nosotros tenemos que comenzar a comprender y empezar a trazar. Por eso vamos al verso 3, cuando la Escritura incluso dice esta verdad, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Así como hemos venido diciendo que un rey judío, el rey de Judá, tiene que cumplirse la promesa dada a David, la pregunta es, ¿cuál fue esta promesa? ¿Cuál fue esta promesa? Un hijo tuyo cuyo reino y dinastía serán eternos. Aquí está. Si este hijo tuyo va a reinar sobre Jerusalén, cuando aparece Jesús, ¿qué creen que pensó Herodes? Poncio Pilato y todos los que entonces estaban sentados en los lugares de autoridad. ¿Qué crees que pensó? ¿Qué fue lo que le preguntó Poncio Pilato? ¿Eres tú rey? ¿Se acuerdan? Le dijo Poncio Pilato a Jesús, ¿eres tu rey? Y le respondió Jesús diciendo, mi reino no de este mundo, le dijo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. Todavía no era el momento de establecer su reino. Todavía no era el tiempo. Este momento, ¿para qué era entonces? Si en ese momento no era para establecer el reino, ¿para qué era? Jesús mismo tuvo que decirlo, para tratar un asunto nacional de Israel, para tratar un asunto del pecado del pueblo, de impureza. No todavía no se había podido establecer el reino mientras Israel estuviera en un estado de impureza, y eso es lo que vamos a tener que ver en los primeros 3 capítulos del libro de Romanos. Por eso cuando leemos el verso 4, dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Qué significa el término hijo de Dios para ti? Para que recuerdes que es hijo de Dios, y cuando digas que es hijo de Dios, recuerda que él es el conocido refrán que dice, hijo de tigre pintito. ¿Han escuchado esa frase? Porque si alguien es hijo de Dios, como tiene que ser, también como el Padre. ¿Y cómo era el Padre? Pregunto yo.
El Padre es bueno, amoroso, misericordioso, es compasivo. El Padre es todo lo que tú y yo podíamos anhelar ser. El Hijo de Dios es lo que se refleja del Padre. Nunca olvides eso. ¿Por qué razón fue declarado Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos? Porque quiere decir que resucitar entre los muertos, porque la muerte y el sepulcro no lo pudieron retener. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso era lo que tenía que pasar si era un hombre común, un hombre ordinario. Entonces, al resucitar, es la señal de que él fue puro en todos sus sentidos. Como Dios es puro y como Dios es santo, entonces la resurrección es la señal de que él es el Hijo de Dios y que él transmite y manifiesta las virtudes y los atributos de su Padre. Qué tremenda señal. Qué tremenda evidencia de que Jesús sí era él el Hijo de Dios. Si no, mira lo que dice el verso 5 del capítulo 1 de Romanos. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? Todos recibimos el apostolado y recibimos el llamado a ser enviados para llevar este mensaje. ¿Y para qué lo recibimos el apostolado? Primero, para la obediencia a la fe. Aquellos que dicen ser apóstoles, ¿qué le diremos entonces? ¿Muéstrame tus obras o muéstrame tu fe con tus obras? ¿Pero qué fe? Diríamos nosotros. Lo vamos a explicar con mucho detalle y vamos a explicar qué es la fe, estudiando lo que es el paleo hebreo, y lo vamos a compartir a entender como nunca antes lo habían entendido, porque en el término fe se ha enseñado de una manera muy antigua. Por eso es que para la obediencia a la fe, entre todas las naciones, por amor de su nombre, dice el apóstol Pablo. ¿Qué leemos que recibimos, dice la Escritura? El apostolado. Para que seamos obedientes a la fe. Preguntábamos, ¿qué es la palabra fe? La palabra fe en el hebreo es emuna, que significa fidelidad. Entonces, ¿a qué tenemos que ser fieles? A las Sagradas Escrituras. A las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Y si ya vimos para que Pablo, a él era tan importante las Sagradas Escrituras, según el Antiguo Testamento, ¿a qué debemos serle fieles nosotros? Al Antiguo Testamento. No hay otra. ¿Y dónde debe ser la obediencia a la fe? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Qué dicen ustedes? ¿O solamente es algo que es para Israel? ¿O solo los judíos? No. Dice que en todas las naciones por amor de su nombre. Marca eso. ¿Por qué vamos a obedecer? ¿Cuál es el motor de nuestra obediencia? Porque queremos guardar el Shabbat, el día de reposo, por legalismo o por temor. ¿Por qué guardaríamos nosotros todo esto? Por amor a su nombre, es la razón. Por eso es que queremos obedecer. ¿Y cuál es el nombre del que nos salvó? Yeshua. Su nombre es Jesús. Recuerda eso. ¿Qué significa Salvador? ¿Por qué tú y yo queremos obedecerle? Porque nos salvó por amor. Si me amáis, dice la palabra, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Y una vez más nos va a decir eso. ¿Cuáles eran los mandamientos? Cuando Yeshua dijo otra vez la ley de Moisés y las escrituras y todas las escrituras. Pues conocemos bien esa expresión. Conocemos bien esa enseñanza. Si no, mira lo que dice el verso 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Escritura para comprender y entender mucho más, porque tú y yo estamos llamados a ser de Él, porque nos compró por su sangre. Recuerda eso. Eso es más claro que el agua no se puede ser.
El verso 7 dice, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí vamos a ver otro llamamiento, y llamados a ser santos. Según la palabra hebrea, es la palabra kadosh, que significa consagrado totalmente a eso. No podemos dedicar tu vida para ninguna otra cosa que no sea consagrada para Él. Esto es para nosotros, no quiere decir que te vayas a vivir a una montaña y que te dediques a ser santo. O ser santo es algo tan práctico como te puedes santificar, diríamos nosotros. ¿Cómo puedes apartarte y a través guardar los mandamientos? Pero preguntáramos, ¿cuáles los mandamientos? ¿Cuáles son los 2 mandamientos más grandes que el Señor desea que guardes, por cumpliendo eso cumples toda la ley? Bueno, la primera viene que ser con amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda es ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque en esos 2 se cumple toda la ley y los profetas. Pablo tiene que usar estos tipos de expresiones como gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Esta palabra gracia es un favor inmerecido, un regalo. Y la paz tiene que ver con la palabra shalom, esa paz que solo Dios te puede dar. No podemos tener paz si no tenemos reconciliación. Y si no la recibimos gratuitamente, y es un don inmerecido, es un regalo de Dios. No tienes que pagar nada. Solo necesitas reconocer a Jesús como tu Señor. Así que el verso 8 marca un punto también resaltante en este estudio. Porque Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios que mediante Jesucristo, con respecto a vosotros, dice la Escritura, y de vuestra fe que se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, y quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, y rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, dice, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis de que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Si te pones a mirar un poco en este aspecto, vas a darte cuenta qué tipo de cristianos eran los que estaban ahí dirigidos a esta carta. Aquí vemos que el apóstol Pablo se consideraba deudor a todas las naciones. Tenía que darles un mensaje. Y mirando sus expresiones, considero que Pablo sí se consideraba un deudor. Y pensando en ese día cuando él tenía que estar delante de su presencia de ellos para verle y decirle. Pues como llegar y decirle, mira, este es mi regalo, y que llegaran de todas las almas que de muchos lugares que vendrían, tan solo para encontrar una confortación de su fe, una afirmación de su fe. Yo creo que allí se pegaría mucho esa canción de Marcos Vidal, que no estaría nada malo, ¿no? Pero bueno, es muy hermosa sus canciones de él. Porque le ofrecer a las almas eternas a las que me permitió compartir esos trofeos de gracia, trofeos de lo que hace a través de su palabra, ¿no? Cuando tú le vas a predicar a una perdida, cuando tú le entregas tu tiempo y ves cómo ellos se afirman en la fe y llegan a ser grandes instrumentos en Dios, es un consuelo muy grande definitivamente. Por eso aquí, esto es como, ¿cuántos de ustedes habrán visto la lista de Shirley? Como gente que le apostó toda su fortuna, su millonada de fortuna, por comprar almas judías a los nazis y sacarlos de esa ciudad y llevarlos a su tierra. Esta es la historia de la lista de Shirley, los cuales mucha gente entendía ese llamado.
y comenzó así a apostarle todo lo que tenía, toda su riqueza, toda su fortuna, tan solo por velar por el bien de su prójimo. Esto hace recordar el propósito que el apóstol Pablo está haciendo en esta carta a los romanos. Le está apostando todo, su vida, a un pueblo que ni conoció, pero lo miraba como que si fuera todo suyo. Y esto es tan hermoso ver y comprender que de verdad merece mucho más estudio este libro de los romanos. Merece mucho más. Por eso el propósito de este mensaje en esta carta era que él quería verlos cara a cara. Porque él deseaba contemplar todo ese trabajo, afirmar esa gran salvación que habían logrado a través de la fe en Jesús. Y a través de eso, ser confirmados en la fe con un don especial. Aunque el Talmud dice que el que salva una vida, dice que salva el mundo. Hay un pasaje de las escrituras de la Talmud que enfoca eso. Porque esos tipos de personas que verdaderamente pueden traer un fruto extraordinario después de toda circunstancia, son personas que han llegado a entender esta verdad. Han llegado a comprender que no hay nada mejor que entregar lo mejor que tienes por el amor al prójimo. Ahora, si nosotros nos imaginamos todo lo que tenía que hacer el apóstol Pablo para ir y moverse de un lugar a otro y llevar este mensaje, ahora nosotros con tanta tecnología nos quejamos y ni tenemos la convicción que el apóstol Pablo tenía, el dolor, el sufrimiento por amor a ellos, la entrega, la pasión, las muchas noches de caminar día y noche, a veces sin dormir bien. Pero ese era el peso, la pasión que tenía el apóstol Pablo. El verso 15 dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta es expresión muy hermosa. Hasta aquí vemos que se vuelve a repetir el evangelio, y el evangelio que estaba en las Sagradas Escrituras para ir a predicarle el evangelio. ¿Qué evangelio? Si se supone que estos romanos a los que se le está escribiendo ya estaban evangelizados. ¿Qué evangelio estaba hablando Pablo? Él sabía que ya conocían la fe de alguna manera. ¿Cómo es que le dice que ya sabían acerca del Mesías? ¿Cómo es que le dice ahora quiero ir a anunciarlo el evangelio? ¿Qué es lo que en verdad el apóstol Pablo está tratando de decirles? Si vamos nosotros a ver y a estudiar qué es el evangelio en verdad. En 1 Corintios, y lo vamos a leer, 1 Corintios del 1 al 4, nosotros tenemos tenemos la definición más simplista y resumida que se da en los institutos bíblicos sobre lo que es el evangelio y en los institutos bíblicos cristianos teológicos. Y esto es lo que se enseña con referente al evangelio, en un sentido, pero no más en un énfasis profundo de la verdad. Porque ¿qué dice 1 Corintios 15:1? Además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado es el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué dice, conforme a las Escrituras. Así que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué, a las Escrituras. Aquí, de entrada en el versículo 2 se dice cuál es la condición para ser salvo. En primera nada más. Y es retener la palabra que os he predicado. Si no la retenéis, entonces no eres salvo. Míralo, estúdialo con mucho entendimiento. Esto es lo que está tratando
de enseñarnos aquí el apóstol Pablo. Y lo que te dice de las definiciones del Evangelio, que es que Cristo murió por tus pecados y que resucitó al tercer día, y que creas en esto y serás salvo. ¿Será este el Evangelio? Pregunto yo. Porque eso es lo que me han venido diciendo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Es suficiente? Porque Jesús casi siempre lo mantuvo en secreto, que sus discípulos no lo entendieron en un principio. Si este es el Evangelio, ¿por qué después de 3 años sus discípulos no lo entendieron? ¿No será que lo hemos creído en el Evangelio? ¿No es el Evangelio? Es parte, pero no es todo lo que es el Evangelio. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:17. Dijimos que íbamos a estudiarlo. Y lo vamos a estudiar. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿dice dónde? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pregúntate, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Oh, pero no era solo recibir a Jesús y eres salvo. Pero acá está condenando algo muy importante. Si el Evangelio es creer en Jesucristo, que murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y ya eres salvo, y si esto es el Evangelio, ¿por qué Pablo dice que tengo que obedecer? Y la pregunta es, ¿que tengo que obedecer el Evangelio? Porque Cristo murió por mis pecados. Pensemos un poco en este aspecto. Si ya Jesús murió por mis pecados, ¿qué tengo que obedecer? Aquí vamos. Vamos a ver que el Evangelio, lo que es el Evangelio de Primera de Pedro 1:23. Si hay alguno que define perfectamente qué es el Evangelio, es Pedro. Y ahora, ¿a quién se le dijo que se le daría las llaves? Esto se ha distorsionado de todas maneras, de alguna manera, porque lo vamos a ver. Pedro dice en 1 Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, recuerda, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Cuando Pedro está diciendo este pasaje, tenía como la palabra de Dios en ese tiempo, la ley de Dios dada a Moisés, según lo que dice en el Antiguo Testamento. Porque en 1 Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Pero en 1 Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En esta cita Pedro no la inventó, pero le saca del libro de Isaías, del Antiguo Testamento y de la ley de Dios dada a Moisés. Cuando el profeta Isaías está diciendo este pasaje para Isaías en su tiempo, y la palabra era la ley de Dios dada a Moisés, según Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Cuando dice, esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada. Si te das cuenta que qué es el Evangelio, te vas a dar cuenta de que la ley de Dios dada a Moisés. El Evangelio anunciado, la ley de Moisés. El Evangelio anunciado de acuerdo a la ley de Moisés es el que se trajera la ley y tiene que morir aquel que lo haga. A veces no podemos tener una imagen clara cuando Pablo usa esos términos. Pero te digo una cosa, los evangelios ya estaban establecidos desde antes, recuerda. Y yo recuerdo haber enseñado el tabernáculo de Moisés y los evangelios en el inicio del ingreso al templo.
y cómo están escondidos los evangelios en el Antiguo Testamento. Por eso es que uno verdaderamente no tiene que morir. Y tengo, aún puedo decirlo, buenas noticias, porque si bien es cierto, dice que Jesús resucitó, y si le entregas tu vida, y si en gratitud y en amor por lo que Él hizo por ti, y no pecas más, tendrás salvación. Eso sí es el Evangelio. ¿Te has dado cuenta? Es muy diferente a lo que se había dicho antes. Pero si te dicen, levántate tu manita, recibe a Jesús en tu corazón, y pasan 5 minutos de ese lugar donde estás, y te dan un folleto y un aplauso, y ya te puedes ir al cielo. Yo pregunto, ¿eso es Evangelio? Por haber hecho eso, ya estás en el Evangelio. No, no es tan fácil. Por eso que el Evangelio se ha distorsionado tanto hoy en nuestra actualidad. Ya no cuesta nada el Evangelio. Porque miramos nosotros verdaderamente los reportes de los evangelistas que ganan miles por miles. Pero la pregunta es, ¿dónde está esa gente que ha recibido a Jesús? No están en la iglesia. No están. ¿Y sabe por qué no están? Porque no es un evangelio verdadero el que se establece. Recibe a Jesús como Señor y Salvador y ya eres salvo. No, no se confirma de esa forma. Se ha estado predicando de una forma equivocada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 16. Vamos a ver que el evangelio no es algo nuevo. No es algo que a partir de Jesucristo se haya empezado a predicar. No. Hebreos 3:16 dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Está haciendo un relato del éxodo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero en el Hebreos 13:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, dice la palabra. Porque es que muchos no pudieron entrar a la tierra prometida, que fue lo que los impidió entrar en la tierra prometida. Dice que la desobediencia. Pero en el Hebreos 3:19 dice, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Fueron incrédulos, fueron desobedientes. En el 4:1 de Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¡Wow! Estamos en una situación similar a la salida de Egipto. Si estamos esperando la entrada a la tierra prometida de acuerdo a este libro de Jeremías 16, segundo éxodo que no va a ser en Egipto sino en las naciones, la profecía y la promesa es que subiremos a Jerusalén, así como en los tiempos. No todos entrarán a la tierra prometida, no son los llamados o los pocos elegidos. Entonces, ¿qué dice Hebreos 4:2? Pero también a nosotros se ha anunciado que las buenas nuevas como a ellos, pero les dice no, pero no les aprovechó el oír. ¿Qué dice la Biblia? La palabra. ¿Qué significa sinónimo de buenas nuevas? La palabra es lo mismo, pero no por ir acompañada de ¿qué? De fe, o sea, fidelidad en las que la oyeron. En el verso 3 dice del Hebreos 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuáles fueron las buenas nuevas que se le habló a ellos como a nosotros?
¿Acaso las buenas nuevas no significa evangelio? ¿No se les predicó también el evangelio a ellos? Y a pesar que a ellos se les predicó el evangelio, no entraron a su reposo. ¿Por qué? Por incredulidad. Pero hoy se dice, te voy a dar las buenas nuevas, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, ya eres salvo. Ya te puedes morir y ir al cielo. ¿Tú crees que es salvo? ¿Tú crees que va a ir al cielo? Es que el evangelio nunca estaba definido en esa confesión solamente, sino en la vida verdadera, en el cambio, en la transformación, en la vida del hombre en cuanto a lo que es a la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que ser corregidos, tenemos que cambiar. Si nosotros buscamos la raíz de esta palabra en el diccionario Strong, lo miramos del griego al español, vamos a encontrar unas terminaciones que nos van a dejar pensando. Sí, porque la palabra para evangelio tiene mucha aclaración en este aspecto. Y si lo miramos con mucho más entendimiento, vamos a encontrar en muchos contextos que está la palabra buenas, la buena nueva. En el griego se compone de estas dos palabras, las cuales llevan como el nombre evangelio, buenas nuevas. Del griego literalmente significa un buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? ¿Cuál es la buena palabra? Es que no obedecieron. ¿Cuál es la buena nueva que se transmitió a Moisés? Que es que el pueblo tenía la responsabilidad de transmitírsela al mundo entero. El buen mensaje está siendo obedecido hoy. Así que, ¿quiénes son los que entraron y los que creyeron el buen mensaje? ¿Y quiénes serán los que entren a la tierra prometida? Solo los que obedezcan el buen mensaje. Qué tremendo, ¿no? Para muchos, de repente, en su contexto tan equivocado, diríamos, bueno, voy a la iglesia, recibí a Jesús, canto bonito y Dios está conmigo. Pero ¿qué si te digo que no es lo que Dios quiere que ti? O no es la vida que debe mostrar alguien que ha recibido a Jesús y que camina con fe, o sea, fidelidad. Porque cuando hablamos de fe, hablamos de fidelidad. Y la fidelidad es una vida de obediencia a Dios en toda su expresión de su palabra. Yo creo que tenemos que meditar mucho respecto a esto. Y tenemos que reconocer que tenemos que cambiar. Pablo hasta este verso 15 nos ha hecho ver cuál era su preocupación en verdad. ¿Y por qué la necesidad de escribirle a este pueblo, a esta iglesia? Establecer los fundamentos, la verdad, y sacar la mentira de la mente, la tradición y la cultura. Así que nos vamos a quedar hasta este verso 15 para volver a ingresar al verso 16 el día de mañana y estudiar muy bien respecto a lo que significaba entender esta carta a los romanos. Vamos a orar. Señor Jesús, el deseo de mi corazón es que cada día tu pueblo conozca tu verdad. A donde vaya, donde esté, pueda saber, Señor, esta profundidad de esta carta a los romanos. Y cada uno de ellos sea guardado irreprensiblemente en el celo santo de tu amor y de tu misericordia. Gracias por todo, Dios de los cielos. Bendice a todo hombre o mujer que escuche este mensaje y vuelvan ellos a buscar tu presencia. Amén. Amén y amén.